presenta Claro. El siguiente programa especial se realiza en el barrio Jardín, Huertas de los Horneros. En el programa de hoy vamos a hablar del agro en Uruguay, las inversiones, compra-venta de campos, dónde está el diferencial en los negocios, en la agricultura y demás temas con Federico Aró, que es socio director de Gorlero y compañía, y Gabriel Di Giovanantonio, que es Country Manager de Cargill Uruguay. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empresarios, de acá es un placer como siempre recibirlos. Y ya vamos a la entrevista, ya anunciamos los temas que vamos a tratar en el día de hoy, pero antes les quiero comentar que nos acompaña Salus, que es el agua mineral natural que surge de la fuente del Puma en la ciudad de Minas, el departamento de La Valleja. Con más de 130 años de historia, Salus es sinónimo de calidad y pureza y ofrece productos de excelencia para hidratar saludablemente a los uruguayos. Bueno, acá tenemos el placer de recibir a Federico Aró, que es socio director de Gorlero y CIA. ¿Lo dije bien el apellido? Aró, sí. Aró está bien. Bastante bien. En la próxima le hago un punteíto mejor. Y también tenemos aquí a Gabriel Di Giovanantonio, que es Country Manager de Cargill Uruguay. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, un gusto. Bien, vamos a hablar del agro, introducir un poquito lo que son las empresas en las cuales se desempeñan. Cargill Uruguay, actualmente, ¿cómo es el presente en el mercado uruguayo y en el exterior, ¿no? Lo que representa allí. Bien, Cargill es una empresa mundial con más de 150 años en el negocio de granos y también en otros derivados. Y bueno, tenemos presencia en Uruguay desde el 2005 y hoy somos el principal exportador del rubro. Sí, es muy interesante esos datos. Principal exportador de granos y oleaginosas del año, según datos de la Unión de Exportadores de Uruguay en el año 2023, y el segundo mayor exportador de bienes del país. Exactamente, el de granos es por suerte un premio que es recurrente y que hemos logrado gracias al apoyo principalmente de nuestros clientes y todos los colaboradores. Y bueno, y en rubros generales del país siempre estamos segundo, el año pasado fue primer lugar, así que muy contentos también con esos logros. Bien, bueno, y allí Gorlero y CIA es una empresa fundada en el año 1934. ¿Y ya qué número de generación está al frente? Somos la tercera generación, arrancó con, como bien decías, una empresa que cumple 90 años, arrancó con mi tío abuelo, Guillermo Gorlero, en su momento sus socios, no había nuevas generaciones, entró mi padre, ingeniero agrónomo, ya hace 40 años, él sigue al día de hoy al frente de la empresa. Está mi hermano contador, también hace mucho tiempo en la empresa, y bueno, y yo que soy ingeniero agrónomo, vinculado. Y sí, es una empresa ya con una trayectoria y unos años importante. Este año, como te decía, se está cumpliendo 90 años. Así que bueno, tratando de seguir un poco esa responsabilidad. Y allí muy referentes en lo que es compra-venta, arrendamiento de campos y asesoramiento en general, ¿no? Para ese tipo de negocio. Sí, correcto. El escritorio principalmente siempre se focalizó en lo que es la gestión y la administración. Cuenta con una amplia gama de clientes, tanto extranjeros como uruguayos. Y en la parte de inmobiliaria siempre ha tenido una pata muy firme, pero siempre por un lado más, no tanto vender, sino vender y asesorar en lo que le estás vendiendo. O sea, tratar de buscar lo que realmente el cliente está buscando y no solamente ser un vendedor del campo y nada más. Intentamos quedar o no vinculado, pero asesorarlo en la inversión correcta o lo que él está buscando el cliente puntualmente. Ya vamos a hablar de inversiones. Gabriel, la emergencia agropecuaria tras la sequía se dio por finalizada por parte del gobierno, pero ¿en qué situación está el agro hoy? Bueno, como bien decís, la realidad que el año pasado fue un año muy duro para todo el sector. Tuvimos la peor cosecha de soja de la historia, perdimos más del 70% de la producción. Después para el rubro agrícola se empezó a normalizar en el segundo semestre del año, capaz que algún otro rubro siguió un poco más dañado. Y realmente que pudimos cerrar un 2023 con una cosecha de invierno, o sea, de los cultivos de trigo, cebada y canola muy buena, con el récord histórico de rendimiento de trigo, o sea que nos da otro ciclo, otro golpe de energía. La agricultura es para resilientes, lamentablemente tiene esos vaivenes de producción a cielo abierto y bueno, tuvimos un difícil comienzo del 23 y terminamos el año con rendimientos récord, principalmente en trigo, que es un cultivo realmente muy lindo en general y se adapta mucho a Uruguay. Así que bueno,
por suerte cerrando esa página, ese golpe duro, y ya con miras a esta siempre cosecha de verano, que viene bien. Ahora dependemos del clima, de las lluvias de febrero, pero bueno, tratando de sobrepasar eso y seguir el rumbo que estaba tomando Uruguay. Allí, Federico, en lo que tiene que ver con la compra y venta de campos, arrendamientos, ¿impactó la sequía en los negocios? Sí, enfrió en algunos momentos por incertidumbre, por miedo, más inversores locales, más gente que está volcado, que son agricultores, habían tenido una muy buena cosecha año anterior. Después todo lo que es el negocio de venta de campo está como más globalizado hoy en día, ya no depende como antes, cómo bajó las hojas, subió las hojas, se enfría, no se enfría el negocio, ya hay algo más fuera de lo que nosotros, más fuera de lo local, que sigue incidiendo en que las inversiones continúen, en que la gente siga buscando campos agrícolas o ganaderos, pero enfrió en algunos, más bien inversores locales, productores, por ese lado sí enfrió. Bien, y allí hablaba el año pasado justamente tomando la temperatura, lo que era el negocio de compra-venta de campos, había mucha demanda, poca oferta, ¿eso se repite? Sí, principalmente lo que es campo agrícola, es un producto muy demandado, no se encuentra mucho. De todas maneras hay que tener cuidado con eso, porque todavía siguen habiendo campos agrícolas a la venta, pero aprovechando esa poca oferta, los precios pueden estar muy altos y los negocios no se concretan. O sea, hay gente interesada en campos agrícolas, pero no están dispuestos a pagar algo que capaz que para ellos no vale. Entonces, el equilibrio entre la oferta de campo agrícola interesante y el precio que el inversor está dispuesto a pagar, por más que hay poca oferta, todavía cuesta a veces juntar un poquito las puntas en ese lado. Y también hay muy poca oferta en lo que es campo forestal. Esos son los dos productos o inversiones con más demanda a nivel Uruguay. Bien, ¿qué pasa con la ganadería allí? La ganadería, seguís encontrando, la ganadería hoy está un poco más golpeada, con momentos buenos, malos. Es más difícil concretar negocios ganaderos. Todavía hay campos a la venta en el norte, campos grandes, campos de nombre, y son inversiones grandes, es más difícil, los actores tanto exterior no lo son, entonces es un rubro más complejo para concretar esos negocios. Allí, Gabriel, ¿cómo ha acompañado, ¿no?, este desempeño y cómo lo ves tú en términos de precios, ¿no? Porque obviamente los precios internacionales también definen un poco lo que es el desempeño, digamos, en la caja, ¿no?, cuando uno hace la cuenta. ¿Qué pasó allí? Bueno, la realidad que tuvimos en los últimos años fluctuaciones muy grandes de los precios internacionales, como le han pasado a la mayoría de los commodities, principalmente también a lo que es petróleo y transporte. Cuando el coronavirus fue un antes y un después para muchas cosas y también marcó en lo que fue logística y supply, o sea, suministro de alimentos. Ahí los precios de los commodities, principalmente agrícolas, subieron mucho. A esas subas se le dio algunos quiebres de cosecha mundial, o sea, zonas productoras que no performaron bien. Y después todo el problema de la guerra entre Rusia y Ucrania, y ahí tuvimos un pico y una explosión de precios muy grande. Pasado ese pico, que se pudo capitalizar en algunos productos, como fue la anterior cosecha de soja, la de 2022, donde también el negocio se volvió más riesgoso porque el costo de los insumos, principalmente combustible, fertilizantes, semillas, subieron mucho. O sea, era un negocio con mejores precios, pero también con mucho mejores costos, es un negocio más riesgoso. Pasado ese ciclo de precios más altos, estamos de vuelta a una normalización, podremos decirle, de los precios, donde los precios principalmente cayeron más o menos un 20%, dependiendo del grano que veamos, pero se está normalizando en esos valores. Y bueno, a eso se le suma también que el crecimiento de China no viene siendo el esperado, o sea, las importaciones del principal comprador de granos del mundo no viene creciendo como hubiéramos esperado y viene performando un poco por abajo, y sumado a las muy buenas cosechas que tuvo principalmente Brasil el año pasado y este año Sudamérica como un conjunto, eso hace alguna depresión en los precios.
Pero el dólar. En dólares por tonelada. Sí, el dólar, ¿cómo impactó también en la ganancia? Digo, porque allí, nuestro dólar quizás no es tan competitivo para el exportador. Bueno, sí, totalmente. La realidad es que la inflación en dólares que hemos sufrido es muy alta. Me animaría a decirte que en los últimos 2 años fue un 20% de la inflación en dólares. Eso se nota en los costos, principalmente los costos internos. Pero la agricultura es muy intensiva y muy intensiva en insumos. Entonces, eso es todo en dólares. Entonces, sí se nota principalmente en lo que es servicios, claro, transporte, mano de obra, asesoramiento, costo de estructura, los costos de energía, los costos operativos de las transacciones, pero no tanto en la relación. O sea, capaz que otros rubros sí sufren más el costo del dólar. La agricultura lo sufre, pero no es el más extremo. Y bueno, esa es un poco la perspectiva que hemos tenido. Uruguay creo que se ha acostumbrado a performar muy bien con distintos niveles de precio, a ser mucho más eficiente, y eso le permite ser competitivo. Bien, bueno, clarísimo. Vamos a ir al próximo bloque de empresarios de acá. Vamos a seguir el diálogo con Federico Baró, que es socio director de Gorleo y CIA, y Gabriel Di Giovanantonio, que es country manager de Cargill Uruguay. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Bien, no nos vamos sin antes hacerles una recomendación, porque hay veces que lo mejor es cambiar de plan. Por eso Antel te trae 70 gigas por 840 pesos por mes y los mejores beneficios. Además, llévatelo con un tremendo equipo, financiado hasta en 24 cuotas. Así que Antel te propone que está para conectarte. Si querés más gigas, esta recarga de Antel es para vos. Es por ahí, majo, porque con Antel tenés las recargas más convenientes. Gigas ilimitados durante 3 horas por solo 60 pesos. O 5 gigas más 125 minutos por 7 días a solo 250 pesos. Aprovechá y sumate a la comunidad más grande del país. Antel, estamos para conectarte. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Continuamos en Empresarios de acá. El diálogo hoy es con Federico Baró, que es socio director de Gorleo y CIA, y Gabriel Di Giovanantonio, country manager de Cargill Uruguay. Estamos hablando del agro, ¿no? En varias de sus dimensiones. Allí, Gabriel, ¿cómo han sido los rendimientos para lo que es la agricultura en términos de área, ¿no? ¿Cuánto se destinó de repente a la soja? ¿Qué apostó el productor? Bueno, la realidad que el área de agricultura viene creciendo de vuelta en Uruguay. Lo más interesante es que viene creciendo el área total, pero viene creciendo la intensidad de cultivos. Viene creciendo el área de soja lentamente, se viene recuperando, mejor dicho, porque habíamos tenido un ciclo de un poquito más de área. Pero lo más interesante es que el área de cultivos de invierno viene creciendo. Y eso es interesante porque se utiliza mejor el recurso suelo, se rotan mejor todo lo que es la infraestructura de Uruguay, le da una estabilidad productiva al país. Y creo que por ahí viene lo más interesante en lo que es área, ¿no es cierto? Un leve crecimiento del área de verano, también el maíz, que es un cultivo de verano, viene creciendo, pero una mejor utilización del suelo con los cultivos de invierno, con la incursión del cultivo de canola o colza, que es esa flor amarilla que a veces vamos por la ruta y la vemos muy pintoresca, que también vino a integrar la rotación. Y en lo que es rendimientos, la realidad que lo más llamativo en estos años es los muy buenos rendimientos de los cultivos de invierno. Hay una tendencia claramente alcista de los cultivos de invierno, principalmente el trigo, que esta última zafra fue de récord, como te decía en el capítulo pasado. Pero bueno, una tendencia realmente positiva, con un mejoramiento genético y una oferta varietal interesante. Y los rendimientos de soja que vienen acompañando, una leve suba, con mucha incursión de tecnología, está incursionando el riego, capaz que la ansiedad nos gustaría que la incursión del riego sea más alta, pero viene creciendo, o sea que
que realmente vemos con buenos ojos eso y siempre clima mediante, ¿no es cierto? Allí, Federico, hablábamos en el bloque anterior también de lo que es precios promedios, ¿no? De un poco también lo que está dispuesto a uno vender y otro comprar, pero allí, si se puede hablar de precios promedios, Sí. de departamentos que lideran el interés, allí, ¿qué se puede decir? Mira, todo lo que es la zona agrícola núcleo, todo lo que es Colonia, Soriano, sur de Paysandú, ahí los campos rondan entre 8.000 y pueden haber campos, los negocios se han cerrado a $12.000 la hectárea. Ahí tenés mucha incidencia de argentinos. Esa siempre ha sido una zona demandada, hasta en los momentos de poco movimiento, siempre esas zonas siempre las quieren. Después tenés todo lo que es la zona Durazno, Florida, Flores, toda esa zona que están más los campos mixtos, ganadería, agricultura, 60% agrícola, 40% ganadero. Ahí está muy incidido por la cercanía, ¿no? Ahí está mucho, la gente le busca que sea cerca de Montevideo, cerca de Punta del Este, y ahí te rondan campos entre $5.000, $5.500, $6.000 la hectárea. Y después te vas a zonas más del norte, más ganadero, un poco más duras, más basalto, más lejos de Montevideo, que ahí tenés otro tipo de clientes, compradores, muchos de frontera, y ahí te vas en torno a campos de $2.500, $3.000, ¿no? Y después te empezás a ir a zonas forestales, que tenés negocios de $3.500, $4.000, empiezan a escuchar ahora unos negocios. La hectárea, correcto. Y después tenés toda la zona este, zona que está creciendo, zona que cada vez se está conociendo más, que creemos, no digo que pueda llegar a haber oportunidad, pero creemos que es una zona que tiene mucho para desarrollarse, logísticamente, maquinaria, servicios, y que hay muy buenos campos y que todavía no está como en conocimiento al 100%. Y ahí tenés campos de $3.500, $4.000, que muchas veces son iguales o muy poquito inferiores a los de Durazno, que valen $1.500, $2.000 más la hectárea. Entonces, creo que ahí todavía hay un área para desarrollar. ¿Con el mismo potencial? Con mi potencial para trabajar. Ah, bien. Sí. Por lo que hemos visto nosotros, los clientes que tenemos campos ahí, nos han sorprendido los rendimientos, nos ha sorprendido los manejos que se pueden hacer y la verdad que son zonas que sorprenden, ¿no? Allí, Federico, hablabas de los argentinos. ¿Cómo estuvo el 2023, que fue un año bastante bizarro y bastante movidito para el país vecino? Sí, no hubo tanto movimiento. Siempre se creyó que cuando se creía la época de Massa, que ya venía mucho movimiento argentino, hubieron negocios, no fue nada del otro mundo, nada muy llamativo. Siempre hay argentinos interesados. Los argentinos ya realmente que conocen el agro ya están instalados. Entonces puede todavía quedar algún argentino interesado, querer invertir, pero como que ya están instalados. No se van. Y no se van. Ahí va. No. Yo creo que muchos se fueron en el gobierno de Macri. Muchos se arrepienten de haberse ido, pero los que esa corrida sobrevivieron o no se fueron pensando que Argentina podía mejorar puntualmente por ese lado y se quedaron, ellos ya no se van. No se van. La estabilidad de Uruguay realmente los tienta y los hace mantenerse muchos acá. Muchos han movido su familia a vivir a Uruguay. Claro. Bueno, eso lo vemos en Punta del Este principalmente. Entonces creo que esa gente está muy estable. Bien. Así que abrir los negocios, ¿no? Para lo que es la agricultura uruguaya. ¿En dónde está el diferencial para esos negocios desde Uruguay hacia el mundo, ¿no? Porque tenemos en la agricultura, por supuesto que competidores muy importantes, ¿no? Pero allí ¿cómo se presenta a Uruguay en términos de, bueno, esta es nuestra agricultura? Muy buena pregunta. La realidad es que no nos olvidemos principalmente que la agricultura es un commodity. Lo que precisamos, si bien tiene un alto valor agregado para el país, porque el valor que se le da y la tecnología que se le pone es muy alta, sigue siendo un commodity, que por suerte cada vez más empiezan a aparecer algunas diferenciaciones. Competimos con productores muy grandes como Brasil, Argentina o Estados Unidos en la mayoría de los productos. Yo creo que hay un par de cosas que son interesantes. Lo primero, que dentro de ese commodity no siempre la calidad o el requisito del comprador es el mismo. O sea, algo que Uruguay ha venido aprendiendo en los últimos 4 o 5 años es adaptarse a entender qué precisa ese comprador, qué le gusta en lo que es calidad, qué necesita. Y la realidad que la escala Uruguay nos permite ir buscándole alternativas a esa calidad.
¿ah? Lo segundo es ser un suministrador confiable, o sea, que lo que ponemos arriba de un barco que llega a destino es confiable y que saben que si compran ese producto van a tener el producto que ellos necesitaban. No es un tema menor porque la poca escala te hace que no tengas mucha liquidez de negocios con un cliente, claro. Capaz que te compra un barco en el año. Si ese barco es malo, te arruina el negocio por mucho tiempo. Entonces, yo diría que esas son las dos principales características, la confiabilidad y la adaptabilidad. Y la otra, que capaz que lo charlamos un poco más adelante, es la imagen país en lo que es un país sustentable. Ambientalmente, la gente, el distingo en nuestra sociedad. Y creo que ese es otro distingo importante de la agricultura acá. Qué interesante, ¿no? Allí, porque bueno, uno se pregunta, digo, a ver, hoy Uruguay sin duda que es un país para mirar, ¿no? Pero ya está establecido, digo, ¿no? O sea, ya los inversores ya de alguna forma ya saben a dónde vienen, ¿no? Entonces es interesante tener la visión de vuestros negocios en los cuales ustedes se destacan, dónde está ese diferencial. Es que, como hablamos hoy, somos un país caro. Somos el más caro por costo unitario de la región. Eso es bueno, es malo capaz, pero es bueno porque significa que nuestro nivel de vida es mejor. Eso lo tenemos que contrarrestar con estabilidad, credibilidad, reglas claras, que venga un inversor y sepa que lo que está haciendo está bien, y bueno, y creo que es la imagen conjunta que tiene que ver Uruguay, ¿no? ¿Qué opinión te merece a ti, Federico? Un poco lo que decía Gabriel. Sí, coincido 100% que dice Gabriel, es así. Lo anecdótico, mi padre me contaba cuando hace mucho tiempo quería vender Uruguay, iba a ferias. Sí. Y primero te pasabas 2 horas explicando dónde era Uruguay, qué era Uruguay. Y después tratabas de venderle lo que era un campo en Uruguay. Entonces, hoy ya esto cambió, ya Uruguay está posicionado a nivel del mundo, Uruguay está con una seguridad muy grande, hemos tenido diferentes gobiernos, las reglas no han cambiado, y eso el inversor lo ve muy claro y va acompañado, como dice Gabriel. Es un país caro, pero es que la gente está dispuesta a asumir lo caro que es el país e instalarse e invertir en Uruguay. Y eso es claramente un país que genera confianza. La información más clara es, hoy cuando cerrás un negocio de un campo, a veces vas a estudiar los títulos y son títulos de 100 años, títulos de 1 metro. Claro. Entonces, eso demuestra un poco la seguridad que puedes encontrar en este país. Bien, qué interesante lo que nos mencionaba Federico. Bueno, el diálogo es con Federico Abreu, que es socio director de Gorleo y CIA, y Gabriel Di Giovan Antonio, country manager de Cargill Uruguay. Vamos a la última pausa. ¿Se quedan? Bien, para la última pausa del programa y nosotros ya regresamos. Bien, y no nos vamos sin antes, por supuesto, hacerles una recomendación, porque quienes quieran incorporar un nuevo rubro a sus comercios, como libros infantiles y revistas, Districerro es la mejor opción. Districerro es la importadora y distribuidora con más de 2.000 colecciones de libros a disposición. 48 años en el mercado respaldan la experiencia de Districerro. Pueden contactarse al 2359-5976 y vía web en www.districerro.com.uy. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles. Galaxy AI ya llegó, los smartphones más premium de Samsung para conectarte, crear y jugar. Galaxy S24 serie 5G. Podés traducir llamadas y más con inteligencia artificial. Aprovecha los beneficios exclusivos hasta el 6 de febrero. Encontralos en shop.samsung.com/uy. El menú ejecutivo de los empresarios está en Rodelú Positos. Tercer y último bloque de empresarios. De acá, como siempre, agradecer a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Y les cuento que llegó Galaxy AI. Son los smartphones más premium de Samsung para conectarte, crear y jugar. Galaxy S24, series de 5G. Podés traducir llamadas y más
con inteligencia artificial, muchísimas otras funciones. Pueden aprovechar los beneficios exclusivos hasta el 6 de febrero. Pueden encontrar este y otros modelos de la nueva serie del Galaxy S24 en shop.samsung.com/UI. Estamos en diálogo con Federico Aró, que es socio director de Gorleo y compañía, y Gabriel Di Giovan Antonio, que es country manager de Cargill Uruguay. Allí, Gabriel, en el bloque anterior mencionabas un poco aproximándonos a temas de sustentabilidad, ¿no? Un poco que quizás por ahí viene el diferencial de Uruguay en los negocios en la agricultura. Es así, de verdad que el mundo viene cambiando muy rápido. Lo que nos piden los consumidores, o lo que pedimos los consumidores en general, viene cambiando. Y en lo que es alimentos y también biocombustibles, eso se traslada a la producción. Y bueno, cada vez más la necesidad, la presión, el interés de los compradores por comprar productos sustentables es mayor. Y bueno, y creemos nosotros, estamos convencidos, más que creemos que es una oportunidad muy grande para Uruguay. Uruguay es un país donde para producir no hace falta deforestar, que tenemos ya nuestra frontera agrícola en gran parte explorada, que cumplimos con las leyes, donde el trabajo formal es muy alto, donde tenemos poco gasto de combustible en general porque estamos muy próximos a los puertos. Entonces, es una oportunidad muy importante para el país. Ya hay una parte importante, en el caso nuestro de Cargill, el año pasado hicimos una exportación muy grande de canola sustentable para hacer biocombustibles en Europa. Estamos trabajando este año de vuelta con otro grado de sustentabilidad en canola, en soja, y creemos nosotros que va a ser el futuro, y Uruguay eso lo tiene muy bien y compite mucho con el resto de los países. Porque es más fácil, porque es más chico, pero también por cómo es nuestra matriz productiva. Europa está pidiendo los productos que compre libre de deforestación a partir del 2025, y creemos también que Uruguay es fácil de alcanzar. Así que es un proceso más, pero que es un valor agregado más al grano que le puede hacer Uruguay, y un distingo, ¿no?, a nuestra manera de producir, donde tenemos gran parte de la producción es en siembra directa, sin laboreo. Eso hace que la emisión de carbono sea menor y la absorción del carbono por el suelo sea mayor. Tenemos una ley de uso y manejo de suelos realmente interesante, que creo que por los países productores es la única que hay. Y bueno, son todas cositas que Uruguay tiene. Tenemos que terminar de abrochar eso y hacer un distingo mayor, pero creemos nosotros que va a ser en gran parte la agricultura de los próximos años. Allí, Federico, en términos de qué exigen o no, qué piden los compradores, los inversores en campos, en términos de exigencias, digo, ¿qué se puede decir allí? Sí, mira, tenés dos tipos de inversores. El inversor que realmente lo que ve, o puede ser un family office, lo que ve es un número, qué rentabilidad me da, que me exigen esto. Y después tenés el inversor europeo, que puede ser familias, productores, que ya ven esto que Gabriel comenta, sustentabilidad muy exigido en Europa, y ven que ya vienen con ese chip en la cabeza de poder instalarlo en Uruguay de esa manera. O sea, ellos compran un campo o arman un proyecto en Uruguay, ya el tema de sustentabilidad en la gestión tiene que realmente estar muy presente, y son muy hincha muerte en los resultados que ven, en los campos que han hecho sustentabilidad, como la absorción del agua mejora, las propiedades del suelo mejora, todo por un tema de rotaciones. Por más que en Uruguay ya ha sido, en todo lo que es la plan de uso de suelo, bastante pionero y ha funcionado muy bien, y eso se cumple, tenemos mucho para seguir trabajando por ese lado como país. Creo que como administradores o como traidores de inversores o no, esa pata tiene que estar arriba de la mesa. Y hay que trabajarlo porque va hacia ahí el mundo, y creemos que tenemos que acomodarnos lo más rápido posible para que no nos pase un poco por arriba el tema. Hay países o otros competidores que están, digamos, un poco liderando este proceso. Digo, no sé si Paraguay allí puede ser un competidor en este tema. No, yo no tengo bien claro, capaz Gabriel te puede ser más claro que yo. Sé que Europa, su agricultura ya es una agricultura muy regenerativa en Europa. Bien. Ya es algo que el mercado le pide de esa manera, pero no sea a nivel... Quizás hay que copiar ese modelo, ¿no? Hay competidores, sí. De hecho, es el modelo que estamos tratando de instalar un poco en Uruguay. Hay competidores, medidores de huella de carbono, en algunos países del este de Europa hay. Claro. Australia tiene una cadena bastante aceitada de eso, Canadá está trabajando,
y el resto del mercado lo va a hacer. Claro. O sea, lo vamos a hacer porque el consumidor lo pide. Claro. Entonces, como yo siempre digo, el cliente, el consumidor es siempre el que manda. Bien. Así que tenemos que enfocarnos en eso. Y de verdad es una ventaja que tiene Uruguay. Entonces hay que aprovecharla. Allí, Gabriel, ¿cómo no querías agregar algo? No. Bien. Gabriel, ¿cómo viene, qué esperar, ¿no? Para la próxima zafra? O bueno, ¿cómo viene ahora el desempeño? Digo... No, realmente estamos muy entusiasmados. Estamos, como te dije, terminando una cosecha de trigo espectacular. Vamos a tener un saldo exportable mayor a 1 millón de toneladas. Eso es realmente interesante. Una buena cosecha de cebada. La canola no acompañó tanto, pero va a tener su revancha en breve. Vamos a tener una muy buena cosecha de maíz, si el tiempo acompaña. Y eso va a hacer también que Uruguay pase a ser de importador a exportador de maíz. Bien. Lo cual no pasa mucho y le da otro dinamismo al sector. Y bueno, y después expectante del clima en lo que pueda hacer la soja, que estamos todos deseando y necesitando tener una buena cosecha de soja después de lo mala que fue la pasada. La suerte está echada, dependemos de las lluvias. Ahora se esperan algunas lluvias para más sobre mediados de febrero, así que esperemos que se den. Y bueno, ese es un poco en el corto, y en el largo creemos que Uruguay va a seguir siendo un productor que se ha acomodado mucho a la parte productiva, que ha estabilizado, se ha vuelto muy eficiente, y bueno, eso nos va a generar cierta crecimiento o estabilidad con leve crecimiento en nuestra producción. Allí, Federico, en términos de compra, venta, arrendamientos también, ¿no? ¿Cómo observás que se pueden llegar a desatar un poco los negocios este año? Yo creo que va a ser un mercado igual, muy demandante. Nuevamente seguimos con poca oferta. Lo que es arrendamiento está muy difícil de encontrar, tantos campos. Y porque uno, cuando se entera que un campo se va a arrendar, ya lo arrendaron. Bien. Ya lo arrendó el vecino, ya lo arrendó el amigo, hay mucha necesidad de gente entrando en el negocio, que muchas veces está dispuesto a pagar una renta que puede que el negocio no te lo permita, pero quiere meter una pata en el agro. Entonces, gente que no es del agro. O gente que no es del agro, o gente que es del agro, pero que su estructura permite poder pagar un arrendamiento mayor que un externo o alguien tampoco bien puntual en el negocio. Y después todo lo que es demanda campo va a seguir estando. Ya arrancó un año un poco movido, con gente viniendo, consultando, locales, extranjeros. Y bueno, expectante de ver qué hay en el mercado, qué le puedes ofrecer, y siempre cuidando un poco el prestigio del país, y que lo asesoremos lo mejor posible, porque los inversores se conocen todos. Los inversores son todos amigos también. Entonces, Uruguay, cómo lo asesoras cuando alguien entra, es muy importante, porque mal asesorado se come un asado con amigos. Yo tuve mal asesorado en Uruguay, y ese seguramente tenía plata para poder entrar a Uruguay. Entonces, tenemos que cuidar mucho ese inversor que viene a Uruguay. Hay que mimarlo, tratarlo bien y asesorarlo lo que realmente busca. Bien, clarísimo. Bueno, ha sido un gusto el diálogo con ustedes, Federico Garó, que es socio director de Gorleo y compañía, Gabriel Di Giovan Antonio, country manager de Cargill Uruguay. Bueno, ustedes ya se conocían de antes, de la vuelta. Trabajamos juntos. Bien, es un gustazo haberlos tenido acá juntos en el programa, y nos reencontramos en otra oportunidad. Ha sido un gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services. Soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy vimos cómo la sustentabilidad está cada vez siendo más importante en lo que tiene que ver con la agricultura y la posibilidad de acceder con mejores condiciones a los mercados a los que hoy Uruguay se vincula a través de la producción agropecuaria. También vimos cómo la compra-venta de campos sigue siendo demandada por inversores aquí uruguayos, también algunos extranjeros, pero con mucha demanda y poca oferta. Veremos cómo será el transcurso del año para este sector también. Lo vimos todo esto y mucho más en Empresarios de Acá de Hoy. Los espero el próximo viernes a las 21 horas con los temas que importan, por supuesto que en la voz de los empresarios. El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería.
Presentó Claro,